Buenas tardes, mi nombre es Nazari Jiménez, soy estudiante de tercer año de Derecho, materia de Legislación Penal Especial, SAI Alaxo A, sección C, y en esta oportunidad me corresponde hablar acerca de la Ley de Protección de Niños, Niña y Adolescente, igualmente el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes. En primer lugar, tenemos lo que es el objeto de la Ley Orgánica de Protección de Niño, Niña y Adolescente. Establece el artículo 1, el objetivo de la ley, que es garantizar todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes del territorio nacional, y en esto participan activamente el Estado, la sociedad y la familia. Por otro lado, tenemos el artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que define lo que es el niño y qué es el adolescente. El niño es toda persona menor de 12 años y el adolescente es toda persona mayor de 12 años y menor de 18 años de edad. También es importante mencionar que el artículo 2 establece que se le considera niño o niña a esa persona hasta que no se tenga pruebas que demuestren lo contrario. E igualmente se le presume adolescente a esa persona hasta que no se tenga pruebas en contrario. Igualmente establece que si se presume que este es adolescente o adulto, se le va a considerar adolescente hasta prueba en contrario. Por otro lado, tenemos lo que es el principio de igualdad y no discriminación, que este es el artículo 3 de la LOCNA, que establece que todos esos derechos y esas garantías para los niños, las niñas y adolescentes de nuestro país se van a cumplir sin excepción algunas, sacando a un lado todos estos motivos infundados que puede ser el sexo, que puede ser la religión, que puede ser la política, las creencias, ciertas ideologías, o cualquier otra condición por parte de los padres responsables o de sus familiares. Por otro lado, tenemos lo que es el principio de corresponsabilidad. Su base legal se encuentra en el artículo 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, que establece que el Estado, la sociedad y la familia deben trabajar conjuntamente para garantizar el pleno ejercicio de lo que son los derechos de los niños y de los adolescentes. Y se suma lo que es el artículo 7, que es la prioridad absoluta, que trabaja conjuntamente con los artículos antes mencionados de la LOCNA, que menciona que el Estado, que la sociedad y que la familia tienen esta responsabilidad compartida de garantizar los derechos de los niños y de los adolescentes, y que esta ley es imperativa para todos, es decir, para la sociedad, para la familia y para el Estado. Por otro lado, se encuentran lo que son los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Entonces tenemos lo que es el derecho a la vida, el derecho a un nombre, a la identificación, el derecho a ser inscritos en el registro civil. E igualmente está el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, el derecho a conocer a sus padres, a ser criados por su familia natural o sustituta. Igualmente existen derechos para los niños y adolescentes con condición especial. Es muy importante mencionar esto. Tengo que mencionar que los derechos y garantías de los niños y adolescentes son amplios, hay una pluralidad de ellos. Los que mencioné simplemente son un resumen acotando acerca de lo que son los derechos y garantías de los niños y adolescentes. En cuanto a los deberes, establece la LOCNA que ellos deben de honrar, los niños y adolescentes deben de honrar y respetar a sus padres, además de obedecerles siempre y cuando lo que les ordenen los adultos o sus representantes familiares a los niños, pues no debe ir en contra de lo que establece la LOCNA, de lo que establece la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Por otro lado, ellos deben de cumplir con sus asignaciones
en materia de educación. Igualmente deben de respetar los derechos y garantías de las demás personas, igualmente deben de respetar lo que es su patria y sus símbolos. Por otro lado, en cuanto al otro tema, se encuentra el sistema penal de responsabilidad de adolescentes. El artículo 526 establece la definición de lo que es el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, y es que es un conjunto de órganos y entidades que se encarga ya de establecer del establecimiento de la responsabilidad del hecho punible que ha cometido el adolescente, igualmente de establecer la sanción y llevar el control de valga la redundancia, la sanción que se le va a aplicar al adolescente por el hecho punible. En cuanto a los integrantes del sistema penal de responsabilidad de adolescentes, marca el artículo 527 de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, los siguientes que la acompañan, y está la sección de adolescentes del Tribunal Penal, la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, la Policía de Investigación, los programas y entidades de atención. Por otro lado, el artículo 529 habla acerca de la legalidad y lesividad y establece que ningún adolescente puede ser procesado o procesada, sancionado o sancionado por un acto o una omisión que en el momento de su ocurrencia no haya estado establecido en la ley de manera expresa e inequívoca como falta o delito. También es importante mencionar que el adolescente no puede ser procesado, procesada, sancionado o sancionada si su actuación o su conducta está justificada y si no lesiona ningún bien jurídico tutelado. Esto es muy importante mencionarlo. Igualmente, el artículo 530 de la ley habla de lo que es la legalidad del procedimiento y marca que de acuerdo a la sanción que se le aplique al adolescente por el acto o el hecho punible que se haya cometido, se debe uno guiar en el procedimiento de aplicar la sanción de acuerdo a lo que establece la ley. Respecto al ámbito de aplicación, tenemos los siguientes artículos: el artículo 53 según los sujetos, el artículo 532 de los niños y niñas, el artículo 533 de los grupos etarios. También se encuentran lo que son las garantías fundamentales, que está el artículo 538 de la dignidad, el artículo 539 de la proporcionalidad, el artículo 540 de la presunción de inocencia, el artículo 541 de la información, el artículo 542 del derecho a ser oído u oída y el artículo 543 que es del juicio educativo. Muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por ahora. Hasta la próxima.